Buen día y estamos con nuestro curso de lógica y estamos hoy con el tema de los principios o leyes de la lógica. Habíamos trabajado ya en la clase anterior o en el video anterior con respecto a lo que era la lógica formal. Veíamos cómo la lógica formal se apoyaba de las ideas y de los juicios para generar lo que consideramos se llama la simple aprehensión, que es en el entendido de generar conocimientos mucho más allá de lo que tiene que ver con nuestro pensamiento. Es un pensamiento más estructurado y que termina o concluye en lo que va a ser el raciocinio, el generar un nuevo pensamiento a partir de la idea y del juicio, ¿no? Y bueno, para llegar a ese entonces, para llegar al entendido de la simple aprehensión o llegar al raciocinio, es importante que este, toda estructura, como lo veíamos en el caso del juicio, de la estructura del juicio que es el sujeto, cópula y predicado, pues estos tipos de pensamientos deben de estar desarrollándose a partir de ciertos principios o leyes que la lógica va a tener y que muchos de estos principios se van a desarrollar a partir de lo que en un principio Aristóteles y Parménides recuperaron o preveyeron de estos principios para generar lo que hoy vamos a conocer como una lógica más estructurada, más determinada en la búsqueda de nuevos pensamientos y de nuevos argumentos a partir de las ideas y de los juicios y llegar a un raciocinio mucho más amable y estable, ¿no? Y que nos van a facilitar la vida cotidiana o que ya la teníamos dentro de nuestra vida cotidiana, pero tal vez no lo entendíamos como lógica precisamente, lo estamos visualizando o entendiendo en este curso de lógica, ¿no? Y bueno, podemos decir que los principios de la lógica, como bien les decíamos, son consideradas por la lógica formal, que es lo que veíamos en el video anterior, y que fueron retomados por Aristóteles y Parménides, dos filósofos clásicos de la cultura griega, y que ellos conceptualizaron, digamos, que cuatro principios, tres principios. Sin embargo, un cuarto principio va a estar, digamos que, eh, con respecto a otro filósofo que va a estar mucho más cercano a nuestro tiempo, y digo mucho más cercano porque tampoco tiene siglos, tiene, me parece, un siglo, siglo y medio de haberlo proyectado, ¿no? Pero realmente lo que Parménides y Aristóteles proyectaron considerando la lógica formal de estos principios que son el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido, y les decía, el principio de la razón suficiente, pues la vamos a dejar así marcada en un asterisco porque prácticamente es un principio que se generó posteriormente. Pero estos tres principios son considerados el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido, son considerados como principios lógicos supremos, considerando en que, como lo veíamos en videos pasados, van a sintetizar, digamos, que estos principios supremos van a sintetizar y darle coherencia al pensamiento. O sea, no es solamente generar o escribir dichos pensamientos, sino más bien llevan una estructura, están determinados por el sujeto, la cópula y el predicado. Y a partir de ellos se generan los pensamientos. Y es que los principios supremos están edificados en dos aspectos fundamentales. Primero, lo que va a ser la identidad del ser y el pensar, eh, y lo que va a ser también la edificación de la distinción entre el ser y el no ser. He aquí, digamos, que los principios básicos para entender las nuevas formas o las nuevas este, con, eh, ideas argumentativas que podemos nosotros obtener después de estos principios, porque van a ser principios fundamentales para la esquematización de ciertos argumentos o ciertas premisas o como lo quieran entender más adelante, ¿no? Y es que estos dos principios de identidad y de distinción que están edificados son principios ontológicos, o sea, tanto la idea de la identidad junto con la idea de la distinción
nos van a llevar a que estos principios lógicos supremos se consideren también como sus principios ontológicos. Y me van a preguntar o estarán preguntándose qué es la ontología. Bueno, pues la ontología siempre se va a referir, si a lo mejor creo que todavía no tienen o no tienen un acercamiento a filosofía, pero la ontología dentro de la filosofía se refiere a la realidad o a las cosas o objetos del mundo real. Eso va a ser una disciplina que va a estar apoyando a la lógica y a la filosofía. Y bueno, bajo este esquema podemos entender que los principios o leyes de la lógica van a estar catalogados bajo este esquema, a reserva del principio de la razón suficiente que este, lo va a se va a desarrollar en un tiempo diferente. Y bueno, vamos a empezar con el primer principio, que es el principio o ley de la lógica, que se le considera como principio de la ley de identidad, principio de identidad. Y este principio de la ley de identidad tiene que ver con el ser y el pensar, donde se identifican. Y es que dice que, dice el principio que desde un punto de vista ontológico, el principio de identidad se expresa así. Todo objeto es igual a sí mismo. Se simboliza A es igual a A. O sea, no hay una evolución o una transformación de la idea. Y es que cuando decimos una cosa es porque tiene que ser esa, en el caso de este principio. Por ejemplo, dice el ejemplo, desde el punto de vista lógico, el principio de unidad expresa una igualdad de la idea consigo misma, que tiene que ver con lo que nosotros queremos decir. Bucéfalo es bucéfalo. Bucéfalo es el caballo de Alejandro Magno. O sea, no podemos decir, o sea, Cristina es Cristina y no le podemos decir Marta porque al final de cuentas no es ella. O sea, no va a ser Marta o Marta no va a ser Cristina. Entonces, tiene que ser la relación de una cosa por sí misma. Entonces, y aun cuando le adjudiquemos un predicado, pues tendrá que ser la misma idea, ¿no? Bucéfalo no le podemos poner aquí Rocinante, que era el caballo del Quijote de la Mancha, no podemos ponerle aquí, el Rocinante es el caballo de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque eres el caballo del Quijote, y aquí Bucéfalo es el caballo de Alejandro Magno, o sea, no puede ser otro caballo. Podemos entenderlo así. Y es que cuando no concretamos la idea, podemos llegar a una confusión o a una cierta transformación de una falacia o una inferencia cuyo resultado puede ser equívoco, como es esto. Y eso sucede mucho cuando utilizamos ideas con palabras sinónimas. Entonces debemos entender que, por ejemplo, dice, la heroína es dañina, ¿sí? Juana es heroína. Sin embargo, el punto acá es que heroína y heroína tienen un significado contextual diferente, no tienen la misma relación de significado en los dos momentos. Y por eso nuestra conclusión termina siendo errónea, o la inferencia termina siendo un equívoco, porque dice, por lo tanto, Juana es dañina. O sea, no, aquí en la primera Juana en la segunda Juana es una heroína relatando que es una héroe. Podemos entenderlo así. Y en la primera podemos decir que es la sustancia química que tiene efectos nocivos para la salud. Y entonces ahí los dos significados, o prácticamente el significado contextual de la palabra, no cubre, digamos, que la intención a la que se quiere llegar. Al contrario, nos termina dando un equívoco en la conclusión. Y entonces todo debería de estar estructurado bajo los esquemas que se pretenden. Por otro lado, vamos a entender que este, con en los principios o leyes de la lógica, el principio de contradicción, que a lo mejor aquí entraría la idea del equívoco del ejercicio anterior, pero es un poquito más determinado, ¿no? Porque dice que desde el punto de vista ontológico el ser es y no puedes a la vez no ser. Este principio afirma que
Es posible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Se simboliza es imposible que A sea B y no B. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, por ejemplo, no eres joven, o más bien nosotros nacimos en un tiempo, crecimos, fuimos bebés, fuimos niños, adolescentes, fuimos jóvenes, y algunos ahorita estamos entrando a otra etapa de nuestra vida, pero al final de cuentas todo tiempo tuvimos que ser algo, pero no podemos ser, no pude ser anciano cuando yo era un niño, o porque no es en ese tiempo no era que yo fuera eso. Entonces, debemos entender, no podemos decir que ayer yo tenía, no sé, este, eh, un libro y ahora, hoy que amanezco, pues no lo tengo. O sea, no puedo tener una cosa o decir una cosa antes. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas debe de haber una relación de la idea. Y es que no puede, es como una frase que de Sor Juana Inés que dice, vivo en conversación de los difuntos. O sea, no puedes estar hablando con los difuntos. Para que exista una conversación, pues prácticamente debe de haber una conexión de ideas o de reconexión de palabras, idea-respuesta, ¿no? Sin embargo, cuando a lo mejor vas a un cementerio y platicas con el difunto o le dices palabras, pero él prácticamente nunca te va a responder. Simplemente tú estás hablándole, pero no hay respuesta alguna. Entonces no puede ser esa una conversación. Es a lo que se refiere, digamos, que la idea de Sor Juana Inés. Y eso es a lo que se refiere, digamos, que el punto del principio de contradicción. Porque al final de cuentas dice, la Tierra gira alrededor del Sol y la Tierra no gira alrededor del Sol. Si nosotros ponemos esta idea, si nosotros utilizamos esta idea, pues prácticamente la otra queda automáticamente nulificada. ¿Por qué? Porque dice la idea del principio de contradicción que cuando un punto afirma su verdad, ¿sí? Cuando afirmamos la verdad de una idea, es entonces que en tiempo es su negación. O sea, si aquí digo que la Tierra gira alrededor del Sol, eso es la idea afirmativa, y la idea contra negativa sería la Tierra no gira alrededor del Sol. Eso lo podemos entender así. Entonces, otro ejemplo dice, el ser humano es libre, el ser humano no es libre. O es libre o no es libre. Si nosotros determinamos de que no es libre, pues entonces esto tendríamos que entenderlo así. Pero nuestra negación ahora sería que el hombre o el ser humano es libre. ¿Sí? Esa sería nuestra negación. Y nuestra afirmación sería esta. ¿Sí? Hoy en día las personas no son libres porque no ejercen su libertad de expresión. Entonces, eso sería un afirmativo, pero falso una negación sería que hoy todas las personas ejercemos nuestra libertad de expresión más que en otras épocas, cuando puede ser una negación, ¿no? Entonces, todo depende de cómo ejerzamos nuestros discursos, nuestras ideas y nuestros comentarios en nuestra vida real, y eso va a depender mucho del principio de contradicción. En el caso En el caso del principio del tercero excluido, quiere decir que el principio del tercero excluido se relaciona con el ser o no ser. El ser es y el no ser. Entonces, no hay una tercera vía que afirme que todo tiene que ser o no ser. Se simboliza en A es B o A no es B. Dependiendo de esto, podemos entender que cuando nosotros afirmamos o cuando se afirma un principio es que debemos de generar dos juicios contradictorios, y estos pueden ser verdad, uno puede ser verdadero y el otro necesariamente tiene que ser falso, ¿sí? O se es o no se es. Entonces, en la lógica clásica podemos afirmar que la verdad del juicio puede ser verdadero y falso, pero la tercera opción puede ser la digamos que caracterización por ser la lógica, tener una lógica bivalente en dos valores, que es verdadero o falso, y no admite otros valores. O sea, decía, no recuerdo qué filósofo clásico, pero decía, no pueden haber cosas tibias, o se es frío o se es caliente.
Así que determinemos, ¿no? O somos valientes o no somos valientes. Y de esa manera podemos entender la idea que les proponemos. ¿Plutón es un planeta o no es un planeta? O sea, o sí es o no es. Con esta dinámica de que en algún momento se dijo que Platón no era un planeta y que todo el mundo cayó desfallecido porque decíamos que Plutón no era un planeta, pero que al final de cuentas creo que lo regresaron a ese término, a esa categoría, ¿no? Y entonces no podemos decir, o sea, si Plutón es un planeta, pues es un planeta y no hay más. Pero si no es, o sea, sí o no es. O sea, no podemos estar jugando entre verdades o falsedades, sino que prácticamente debemos determinar cuál es la posición digamos que de ese juicio. Entonces, podemos decir que la ballena es mamífero o no es mamífero, sí o no. O sea, aquí está determinando, digamos que el juicio, la concretización de el principio del tercero excluido. O sea, no hay más, solamente hay dos, no puede haber un tercero. Nada es frío, nada, no puede haber cosas tibias, sino solamente frío o caliente. Entiéndase de esa manera el tercer principio del tercero excluido. Y por último, les decía que había el principio de la razón suficiente, que fue generado en el año de 1600 con Leibniz, que es Gottfried Wilhelm Leibniz, que es el principio de la razón suficiente, y esta sugiere que todo lo que existe tiene una razón de ser, o sea, es algo, algo con un tinte existencialista, pero realmente tiene alguna justificación en su causa o razón que determina el punto de vista lógico. Y es que dice Leibniz que todo principio debe tener una razón o fundamento que se apoye suficientemente. O sea, siempre va a haber un fundamento que apoye una idea, una concretización de un juicio. Y es que, por ejemplo, aquí anotamos, la Revolución Mexicana se produjo por alguna razón. ¿Y cuál fue la razón por la que se produjo la Revolución Mexicana? Pues porque surge cuando estudiamos sus antecedentes o consecuencias. Cuando nos preguntamos nosotros, ¿por qué surgió la Revolución Mexicana? Y entonces nos metemos al fondo la idea de lo que se desarrolló, pues la entendemos, pues por esa razón, porque ahí habría falta de distribución de la riqueza, la mayoría de los campesinos eran extremadamente pobres, solamente un grupo de élite tenía riqueza, y así sucesivamente, ¿no? Podemos ir entendiendo por qué razón surgió la Revolución Mexicana. Hoy nos podríamos preguntar por qué razón se está desarrollando toda esta crisis económica, pues se está desarrollando toda esta crisis de la crisis económica porque estamos pasando por un momento crucial en la historia de la humanidad, que es una pandemia llamada de SARS-CoV-19 y que plantea que todo debería de estar cerrado y no deberíamos de estar en la calle para no haber, para controlar la pandemia, ¿no? Entonces, bajo ese esquema podemos decir que se está desarrollando, digamos que el principio de la razón suficiente en cuanto a un ejemplo de la vida real. Y es que también Arthur Schopenhauer en algún momento, en su libro La cuádruple raíz del principio de razón suficiente del 1847, también distingue cuatro fuentes de principios de razón suficiente, que son así como que parámetros muy universales para este tipo de principio. Y es que dice que todo devenir tiene una causa. O sea, si hay alguna situación, generalmente, como lo estamos hablando con el COVID-19, pues tendrá una consecuencia, ¿no? Si estamos todos encerrados, todos con una cuarentena de 6 meses, que yo creo que ya llevamos 3, 4 veces metidos en cuarentena, una cuarentena muy extensa, ya rebasamos los 40 días, pero al final de cuentas, en ese devenir de rebasar los 40 días, pues vemos las consecuencias económicas, de todo, o problemas de todo índole, ¿no? Cuando está todo detenido. Y ese puede ser una razón suficiente para determinar cuáles son las consecuencias económicas. Toda afirmación exige una justificación, claro, ¿y qué es eso, no? Cuando ustedes le piden justificaciones a su novia del por qué no llegó la cita, pues tienen que dar sus razones suficientes y los tienen que convencer a ustedes para que puedan seguir con él, y si no, pues adiós chiquita o adiós chiquito, ¿no? Otro es todo el ser tiene su razón, o sea, eh, esto se entiende cuando, por eso les decía que es algo así como
sentido existencialista para mi punto de ver, pero bueno, a lo mejor yo lo veo así, pero es todo ser tiene su razón. O sea, siempre va a haber una razón por la cual nosotros queramos transmitir o queramos, es como cuando les preguntan, ¿y cuál es el sentido de tu vida? Pues la piensas y dices, ay, pues no sé, y empiezas a razonar y a dar, y como que empiezas, porque nunca te lo han preguntado, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y como nunca te lo han preguntado, pues empiezas a generar juicios dentro de tu mente y dentro de tu pensamiento para generar un raciocinio y dar ese raciocinio como una respuesta. Entonces, y vayan pensando cuál es el sentido de su vida, mis queridos muchachos. Y por otro lado, toda acción tiene su motivación. Pues claro que toda acción tiene su motivación a partir de que, las razones suficientes para vivir, pues son estas, ¿no? Entonces, todos nos motivamos por algo, por una circunstancia, pero bueno, dentro de la lógica siempre también tiene su motivación, del por qué queremos buscar ciertas razones o ciertas justificaciones o juicio, o generar juicios para llegar a un grado de verdad. Y esos serían de manera particular o muy precisamente los principios o leyes de la lógica que se van a estar utilizando dentro de lo que va a ser el curso más adelante. Les decía, ya vamos a entrar a la generación de los conceptos, de las ideas y de los juicios, en cómo se desarrollan, cómo se fundamentan y cuáles pueden ser las ideas, cómo podemos generar o construir nuevos pensamientos para llegar a un nuevo raciocinio. Y bueno, espero tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.